Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy venimos con un tema que ay, Dios mío, qué revuelo ha causado. Si son seguidores de nuestras estrellas turcas favoritas, especialmente de la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, entonces este vídeo les va a interesar muchísimo. Porque vamos a hablar de algo que se ha filtrado, algo que ha puesto a todo el fandom en vilo. ¿Qué planea Hande Erçel con el manager de Kerem Bürsin? Sí, han leído bien. Esto es lo que está dando de qué hablar en las redes sociales, en los foros de fans, y ya saben cómo es esto, la especulación está a la orden del día. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las posibles teorías, les quiero hacer una invitación muy especial, como siempre. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo que subimos. Nos encanta mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, y este tema es solo la punta del iceberg de lo que tenemos para ustedes. No se queden afuera. Así que, como les decía, la noticia bomba gira en torno a Hande Erçel y el manager de Kerem Bürsin. Para quienes no estén al tanto, Hande y Kerem, la pareja protagonista de Love is in the Air, fueron durante mucho tiempo una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable y esa chispa saltó, como muchos fans esperaban, a la vida real. Tuvimos años de momentos adorables, fotos juntos, rumores y confirmaciones que hicieron suspirar a millones. Sin embargo, como suele suceder en el turbulento mundo de la fama, su relación llegó a su fin. Y como era de esperar, la separación fue un tema de gran interés y, para muchos, de decepción. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, la vida profesional de ambos ha seguido su curso, pero siempre bajo la lupa de los fans y la prensa. Y ahora, esta filtración, nos hace preguntarnos muchas cosas. Se ha rumoreado y, según algunas fuentes, se ha visto a Hande Erçel reuniéndose o teniendo conversaciones con el manager que hasta hace poco gestionaba la carrera de Kerem Bürsin. Este manager, de quien no vamos a dar nombres para evitar especulaciones innecesarias, es conocido en la industria y ha sido una figura clave en la trayectoria de muchos actores exitosos. Entonces, ¿qué podría significar esto? Las teorías son variadas y, francamente, algunas son bastante audaces. La primera y quizás la más obvia, podría ser que Hande esté considerando cambiar de manager y que esta persona haya sido la elegida. Si bien Hande tiene su propio equipo, a veces las colaboraciones profesionales pueden dar giros inesperados. Quizás haya un proyecto nuevo en el horizonte, una película, una serie internacional, algo que requiera una gestión más especializada o que este manager tenga contactos que Hande busca aprovechar. La industria del entretenimiento es un entramado de relaciones y oportunidades, y a veces un cambio de rumbo profesional puede ser tan simple como eso. Otra posibilidad, y esta es la que más ha encendido las redes, es que estas reuniones tengan que ver con algo relacionado, de alguna manera, con Kerem Bürsin. Entiendo que esto puede sonar un poco romántico. Pero en el mundo de las celebridades, las dinámicas son complejas. Podrían estar hablando de asuntos pendientes, de proyectos pasados que aún requieran coordinación, o incluso de cómo gestionar la exposición mediática en relación con su pasado juntos. Es decir, a veces, aunque la relación personal termine, la profesional puede requerir de ciertos acuerdos o entendimientos. Imaginen esto, quizás hay alguna distribución de derechos de imagen o de participación en proyectos futuros que aún no esté completamente cerrada. O tal vez haya alguna campaña publicitaria en la que ambos participaron y ahora se discuten detalles de su uso. El manager de Kerem, al haber estado tan cerca de su carrera y por ende, de la dinámica que ambos compartían, podría ser un interlocutor clave para facilitar cualquier tipo de acuerdo o negociación que involucre a Hande y que tenga algún nexo con Kerem. Es un escenario plausible, especialmente si pensamos en cómo la industria maneja las relaciones entre exparejas que siguen siendo relevantes en el mismo círculo. Pero vayamos más allá. ¿Podría haber algo más estratégico? Hande Erçel es una actriz de talla internacional, con una base de fans enorme y una carrera que sigue creciendo. Kerem Bürsin, del mismo modo, es un actor muy solicitado y con una proyección internacional. Si ambos estuvieran buscando expandir sus carreras en mercados diferentes o de maneras innovadoras, y este manager tiene experiencia en esas áreas, podría ser que Hande esté buscando su asesoría para trazar un nuevo camino. Quizás
E-Manager tiene contactos en Hollywood o en Europa y Ande está explorando esas posibilidades. Y por supuesto, no podemos ignorar la parte más emocional de la especulación. El fandom es muy apasionado y la idea de que Ande y Kerem puedan, de alguna manera, volver a estar conectados profesionalmente ha desatado un torrente de esperanzas y deseos. Aunque la relación personal haya terminado, para muchos fans, Chip sigue intacto en sus corazones. Y la posibilidad de que una reunión profesional pueda, en un futuro muy lejano, significar algo más, siempre está presente en la mente de los más románticos. Sin embargo, debemos ser realistas y recordar que en la mayoría de los casos, las reuniones de negocios son precisamente eso, negocios. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a Hande Erçel en el centro de la atención, una vez más. Y no es para menos. Ella es una de las actrices más influyentes y exitosas de Turquía, y cada movimiento en su carrera es analizado con lupa. Su capacidad para reinventarse y seguir cosechando éxitos es impresionante y este tipo de rumores, aunque especulativos, solo demuestran el gran interés que genera su figura. Y Kerem Bürsin. Aunque no esté directamente involucrado en la filtración, su nombre inevitablemente sale a colación. Su carrera también ha estado en constante evolución, y su manager ha sido una pieza fundamental en su éxito. La interconexión entre sus carreras, especialmente durante el tiempo que fueron pareja y trabajaron juntos en un proyecto tan emblemático, hace que cualquier noticia que los vincule, de una forma u otra, sea de gran interés para sus seguidores. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sucederá a continuación? Si Hande está buscando un nuevo manager o una asesoría específica, este será el primer paso hacia un proyecto ambicioso. Si las reuniones tienen que ver con Kerem, será algo contractual o algo más personal, aunque sea en un ámbito profesional. Lo único que podemos hacer por ahora es esperar y observar. La industria del entretenimiento es muy dinámica, y las noticias suelen revelarse cuando los protagonistas deciden darlas a conocer. Lo que esta filtración sí nos enseña, y es algo importante para reflexionar, es la delgada línea que a veces existe entre la vida personal y profesional de las celebridades. Sus relaciones, sus amistades, sus negocios, todo está bajo el escrutinio público. Y aunque es fácil dejarse llevar por la especulación y la fantasía, es importante recordar que detrás de cada noticia, hay personas reales con sus propias decisiones y trayectorias. Lo cierto es que Hande Erçel es una fuerza a tener en cuenta. Su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público la han llevado a la cima. Y si está explorando nuevas vías profesionales con la ayuda de alguien que ha sido clave en la carrera de Kerem Bürsin, podríamos estar ante el comienzo de algo muy interesante. Ya sea un nuevo proyecto cinematográfico, una incursión en un mercado internacional o simplemente una reestructuración de su equipo, lo que está claro es que Hande Erçel no se detiene y sigue apostando por su crecimiento. Y nosotros, desde este canal, estaremos aquí para seguirles contando todo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta filtración. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Creen que Hande está cambiando de manager por un proyecto específico? ¿Piensan que esto tiene algo que ver con Kerem Bürsin? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea un espacio tan dinámico. Así que, para ir resumiendo, la noticia que ha sacudido a los fans es la posible conexión profesional entre Hande Erçel y el manager de Kerem Bürsin. Esto ha desatado un sinfín de especulaciones sobre si Hande está buscando un nuevo representante, si hay proyectos en común relacionados con Kerem, o si simplemente está explorando nuevas oportunidades en su ya exitosa carrera. Como siempre en el mundo de las celebridades, los rumores vuelan, pero la verdad suele salir a la luz en su debido momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por su tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir esta noticia tan comentada. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Chao, chao.